En este mensaje quisiera hablar sobre dos puntos importantes. Primero, lo que estamos viendo y segundo, lo que debemos mirar. Para el primer punto, quisiera que recordáramos lo que pasó en nuestro país el pasado 14 de octubre. En ese día se produjeron varios atentados en el metro de Santiago, lo que después llevó a manifestaciones en las calles. Al principio las manifestaciones eran pacíficas, pero posteriormente empezaron a ponerse más violentas, empezaron a haber saqueos, incendios, barricadas, enfrentamientos con carabineros y toda esa manifestación social que al principio fue masiva, fue mayormente pacífica, se fue transformando en un estallido social bastante violento. Y esa situación la tuvimos por varios meses. Varios meses estuvimos sometidos a ese estallido social, a todo lo que estaba pasando, no solamente en Santiago, sino que en Valparaíso, en Concepción. Empezamos a ver cómo el centro de Concepción se estaba transformando en un búnker, la gente se estaba poniendo detrás de murallas, de rejas, porque tenía miedo a toda esta manifestación social que traía mucha violencia. Habían muchas demandas que eran justas, pero también mucha violencia que acompañaba todas estas demandas. En pocas semanas, quizás menos de un mes, lo que nosotros habíamos vivido como estabilidad de nuestro país, estabilidad social, estabilidad de todo tipo, había terminado y se había transformado. Entonces nos dimos cuenta que esa paz social era frágil y que toda la situación que nosotros habíamos visto por décadas en Chile era frágil y que de un momento a otro podía cambiar. Luego, a principios de febrero, empezamos a tener noticias sobre el coronavirus en China y los contagios y las muertes que estaban pasando en China. Pero en febrero nosotros lo veíamos tan lejano. Pensábamos tan lejos que está China, al otro lado del planeta, y aquí iba a llegar como mucho tiempo después. Pero a mediados de febrero ya sabíamos que Italia estaba afectada, que España tenía muchos casos de contagios y el virus estaba propagando en una velocidad increíble. Así es que el 3 de marzo fue el primer caso que nosotros vimos en Chile. Y por supuesto, si llegaba a Chile, empezó a llegar a todo el mundo. Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, en todas partes estaba llegando el virus. Y empezaron a tomar medidas contra el contagio. Y así ahora nos encontramos en esta situación de cuarentena, de aislamiento, para evitar el contagio y para evitar la propagación del virus. Entonces, también en esta situación nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Esta fragilidad que se ve en el mundo, esta estabilidad que teníamos mundial ahora, en este caso a nivel global, se había en pocos meses transformado en una situación de fragilidad mundial. No solamente la salud, sino que también la economía. También a principios de marzo empezamos a ver cómo las bolsas de comercio de todas partes, en Nueva York, en Londres, y todas las bolsas de comercio empezaron a caer. Eso quiere decir que las acciones empezaron a bajar en sus precios. Y lo increíble es que todos tenemos una relación con eso, porque nuestros fondos de pensiones, las AFP, los tienen invertidos en las bolsas de comercio. Y si la bolsa de comercio cae, entonces los fondos de pensiones que nosotros teníamos para nuestra jubilación también cayeron. Y ahí nos enteramos que el fondo A había caído un 20%.
El fondo B, el fondo C, el fondo E, y así sucesivamente todos los fondos cayeron. Entonces, lo que nosotros creíamos que era estable para nuestro futuro, en nuestra jubilación, todos esos ahorros que podríamos haber almacenado durante mucho tiempo, de la noche a la mañana, habían caído. Se habían perdido millones. Cada uno de nosotros perdió millones de pesos de nuestros ahorros para las cotizaciones por el efecto de la caída de los mercados. Eso nos da una impresión de fragilidad también en el sistema comercial. Entonces estamos ahora con una fragilidad a nivel global. Todo lo que nosotros creíamos que era seguro, todo lo que nosotros veíamos que tenía proyección ahora, en este momento, está frágil. Puede cambiar de la noche a la mañana. Y cuando nosotros miramos toda esta realidad mundial, nos preguntamos a dónde tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que ver. Para responder a esa pregunta de lo que tenemos que ver, quisiera leer un pequeño relato en la historia de Jesucristo que está en Mateo capítulo 14, del 23 al 32. Aquí dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia, a la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta situación que vivieron los discípulos de Jesucristo, con el viento y las olas que estaban arrastradas por el viento, se puede asemejar a lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros vemos que la realidad mundial es como este viento que está arrastrando las olas y está haciendo que el mar esté embravecido o esté picado, como dicen. Entonces, cuando vemos esta situación, nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo por toda la vida o por muchos años, podemos mirarlo, como lo hicieron los discípulos. Lo miraron, pero al principio no lo reconocieron, porque no pensaron que incluso era un fantasma. Así que Jesucristo tuvo que decirles: soy yo. Y cuando se identificó, Pedro, para probar, porque todavía tenían la duda, para probar si era él, le dijo: bueno, si eres tú, entonces manda que yo camine por las aguas. Y Jesucristo le dijo: ven. Ahí es cuando Pedro, que estaba mirando al Señor Jesucristo, miraba, y aunque no le veía claramente, pero él tuvo la fe de salir de la barca, caminar por las aguas. Y en eso estaba Pedro, cuando de repente, en vez de mirar a Jesucristo, en vez de mirarlo a él, empezó a ver el viento y las olas que estaban movidas por el viento. En ese momento es cuando Pedro se hunde. Y se hunde en el preciso momento en que deja de mirar a Jesucristo. Pero en ese momento, en su desesperación,
Pedro le dice, Señor, sálvame. Y es ahí cuando Jesucristo extiende su mano y lo asió, dice la palabra, y asió de él. En este caso, si nosotros lo aplicamos a nuestra realidad, nosotros hemos visto a Jesucristo. Nosotros sabemos que podemos caminar sobre las aguas si miramos a Cristo. Y lo hemos experimentado. Muchas veces hemos caminado sobre las circunstancias, sobre lo que nos ha pasado. Y esa ha sido una realidad para nosotros. Así como Pedro. Pedro se bajó de la barca mirando a Jesucristo y caminó un cierto trecho por sobre las aguas, sin hundirse. Pero aún después de haber caminado sobre las aguas sin hundirse, dejó de mirar a Jesucristo y se hundió. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Hemos visto la obra de Jesucristo en nosotros. Hemos visto lo que el Señor ha hecho. Hemos visto cómo las circunstancias han cambiado muchas veces. Cómo el Señor ha hecho algo en nuestra vida y hemos caminado sobre esas circunstancias, sobre las olas, sobre el mar. Pero llega un momento en que las situaciones, el viento y las olas nos pueden distraer. Y cuando nos distraen y nos concentramos en estas cosas se nos vienen las amenazas de las pensiones o las amenazas de la falta de trabajo o las amenazas que nos vienen de aquí en adelante, entonces nos concentramos en eso y nos hundimos. Pero aún así, igual que Pedro, tenemos la posibilidad de decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Y es en ese momento en donde nos sentimos que nos hundimos en esta realidad que nos puede producir miedo. Es cuando vemos la mano del Señor que nos levanta desde las aguas y nuevamente podemos caminar sobre las aguas. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar a Cristo. Y si nos hundimos, tenemos esa posibilidad, clamar a Él. Señor, sálvame de esta situación. Y no nos quepa la menor duda que el Señor nos tomará de la mano y nos levantará nuevamente, nos sacará del agua y nos hará caminar. Pero ahora, fíjate, Pedro, imaginamos la situación, Pedro fue levantado del agua. Y después de que Jesucristo lo levantó del agua, caminó con él desde el punto en donde se había hundido hasta la barca. Caminaron los dos juntos y me imagino que Pedro, asido del Señor, tomado del Señor, caminó junto a él desde ese punto hasta la barca. La palabra no dice que cesó el viento y que cesaron las olas cuando Cristo levantó a Pedro. Es posible que tú puedas clamar y decir, Señor, sálvame de todo esto lo que está pasando, o sálvanos de todo esto. Y las cosas continúen exactamente igual. Pero ahora hay una gran diferencia, porque ahora estamos asidos del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Cristo llegó a la barca, después de haber caminado con Pedro sobre las aguas, llegó a la barca y ahí cesó el viento y las olas. Entonces, es posible que a nosotros nos pase exactamente lo mismo. Y no me cabe la menor duda que eso es lo que nos va a pasar. Si tenemos miedo y nos hundimos en las circunstancias que están pasando, en los temores de lo que lo va a venir más adelante, que no sabemos, nos hundimos en eso, clamamos al Señor, Él nos toma de la mano, nos levanta y nos hace andar sobre las aguas nuevamente. No deja de haber viento, ni las olas se calman, sino que caminamos con Él un trecho y luego cuando llegamos a la barca, todo se calma.
entonces tenemos la esperanza de que vamos a llegar a la barca, pero caminando junto al Señor, caminando con Él, asidos de Él, abrazados de Él, si lo quisiéramos decir de esa manera. Yo quisiera también citar de Éxodo capítulo 34, del 28 al 30, un episodio que le pasó a Moisés. Dios le llamó a Moisés que fuera al monte Sinaí para dar sus leyes. Y dice Éxodo 34, 28 al 30. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Este es el efecto de mirar el rostro de Dios, de estar cerca de Él, de estar mirándolo a Él. El rostro de Moisés resplandecía. Y es eso lo que pasa con nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando estamos con Él, cuando miramos a Jesucristo en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que está pasando, nos focalizamos en mirarlo a Él, estar con Él, nuestro rostro va a cambiar, nuestra expresión va a cambiar. Puede que no resplandezca como el rostro de Moisés, pero va a cambiar nuestra forma de mirar, va a cambiar nuestra expresión, incluso puede cambiar nuestra expresión facial, nuestra cara. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de mirar cara a cara al Señor. Es el tiempo entonces en que tenemos que buscar esto, indiferente o sin importar las circunstancias. Tenemos que en estos tiempos mirar a Jesucristo, y mirando a Jesucristo podemos caminar sobre estas circunstancias, caminar sobre las olas. Y para terminar, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner nuestros ojos en Jesús. Ese es el tiempo. Este es el tiempo para hacerlo. Si no lo has hecho, es el momento de tomar en serio todo lo que estamos viendo, para acercarnos, para mirar a Cristo, para no dejar de mirarlo. Y si lo has dejado de mirar en algún momento, tienes la opción de decir: Señor, sálvame. Y de ahora en adelante, míralo a Él. Míralo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.